cargas le dejaré. Yo no pensaba que había un Cristo a quien mis cargas le dejaré. Problemas sin resolver. Yo no pensaba que había un Cristo a quien mis cargas le dejaré. Yo no pensaba que había un Cristo a quien mis cargas le dejaré. Gracias te doy en este día en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda fuerza enemiga está atada, reprendida, echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 10 al verso 13, la palabra de Dios nos dice de esta manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En estas escrituras que leímos hay 3 puntos muy importantes: que Cristo nos rescató de la ley del pecado, de la ley del pecado, o sea, de la maldición de la ley. Punto número 2, porque todos nacimos bajo el pecado de Adán. Toda la humanidad nacimos bajo pecado. Y punto número 3, Cristo se hizo pecado por nosotros. Él tomó mis culpas, mis pecados y el pecado de cada uno de ustedes y de toda la humanidad entera para llevarla a la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Este tema es de suma importancia. Este tema de suma importancia, amado hermano, y usted dirá: ¿por qué? Porque este tema es para aquellos que desean agradar a Dios y alcanzar el cielo. Entonces, amados hermanos, vemos que la ley de Moisés en el Antiguo Testamento tenía como propósito de preparar el camino para la venida de Cristo. Para eso era la ley de Moisés.
La ley era también para frenar el pecado. La ley era ojo por ojo y diente por diente. Era tan delicada, o sea que era tan estricta, que cuando eran sorprendidos en adulterio o en fornicación, o simplemente que sus padres denunciaran a sus hijos de que eran unos borrachos, ¿sabes qué? Los mataban a pedradas. Eso es la ley de Moisés. Ahora imagínense qué pasaría en este tiempo si estuviéramos bajo la ley. Probablemente ya hubieran terminado con la raza humana. Porque a la raza humana el pecado se le ha hecho muy normal. De que se case hombre con hombre, mujer con mujer. De que hagan cosas que ofenden a Dios. Ahora, amados hermanos, sin Cristo, todos somos unos malditos delante de Dios. Amén. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo, Dios lo ve unos malditos. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios nos ve malditos. Porque maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición. Jesucristo se hizo maldito. Porque Él cargó con el pecado de todos nosotros. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos de la gravedad del pecado y sus consecuencias. Y cada vez que no obedecemos las instrucciones de Dios, somos malditos, viviendo bajo maldición. Así estés en una iglesia. Porque aún el Señor Jesucristo también hizo una separación. Para Él había ovejas y para Él había cabritos. Amén, amén. Y vemos que la Escritura nos dice, amados hermanos, de que en una congregación hay malditos, aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que ponen su mirada en todo lo terrenal y se olvidan del Dios del cielo, no se preparan para la vida principal que es después de la muerte. Esa es la vida principal. Y muchos no se preparan para ello. Entonces vemos, amados hermanos, de que si no obedecemos las instrucciones de Dios, somos malditos, viviendo bajo maldición. Y tenemos como ejemplo a Adán. Ese ejemplo tenemos. Dios le dijo a Adán: comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y Adán ya había comido del fruto prohibido. Y Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, ¿quién trajo la maldición? ¿Quién trajo la maldición? El pecado. El pecado. Amén, amén. Trajo la maldición. Y si usted está en pecado, usted es un maldito, una maldita. Aleluya. Estoy hablando términos bíblicos. Amén, amén. Yo no les voy a sobar el lomo. Gloria a Dios. O sea que no les voy a dar por el lado. Porque si yo les doy por el lado, los estoy enviando al infierno. No, yo te digo la verdad. Si tú quieres aceptar, acéptalo. Gloria a Y si Dios. no, pues deséchalo. Es tu vida. Amén, amén. Gloria al Señor, porque cada uno de nosotros tenemos que escapar por nuestra vida. Entonces, ¿quién trajo la maldición? El pecado. Y el pecado es del diablo. Amén, amén. Desde aquí, la descendencia
la descendencia trajo la maldición a la tierra. La descendencia de Adán fue maldita, maldecida. Y cada ser humano que nacía contaminado por el pecado. Y todavía, hermano, toda persona que nace contaminado del pecado. Nace maldito. Maldito. Por eso vino Cristo. Él no vino aquí a vivir entre los ricos. Él vino a vivir entre los pobres, a dar su vida por nosotros, que no teníamos escapatoria, amados hermanos. Nosotros estábamos destinados a ir al infierno, pero Cristo vino y nos rescató de la maldición de la ley. Gloria al Señor. Entonces, cada ser humano que nacía o que nace en este tiempo, nace contaminado por el pecado. Necesitamos de Cristo. Necesitamos la verdad. Necesitamos pisotear la mentira, el engaño, la atracción. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y todos los humanos hemos nacido bajo maldición. Todos los humanos. Es por eso que Cristo vino a rescatarnos de la maldición de la ley hecha por el hombre. Maldición. Dios en el Antiguo Testamento les dio la ley al pueblo de Israel para que ellos supieran cuál es la voluntad de Dios para gobernarlos. La ley fue dada para que Dios nos gobernara. Y Dios les prometió que si cumplían con la ley, ellos serían bendecidos. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Amén, amén, amén. Y si no la cumplían, ellos serían maldecidos o malditos. Y no solamente deberían creerla, la ley, sino también obedecerla y ponerla por obra para no ser malditos. Gloria a Dios. La ley de Moisés decía, en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice la ley: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios les dijo: te he puesto en la mesa la vida eterna y la muerte eterna, la bendición y la maldición, para que tú escojas. Gloria a Dios. Yo no voy a escoger por ti, dice Dios. Tú tienes que escoger cómo quieres vivir. Si vivir bajo maldición o vivir en la bendición de Dios. Gloria a Dios. Bendición de Dios. Amén, amén. Ahora, dice Dios, yo te aconsejo que escojas la vida, que soy yo, tu Dios del cielo, para que seas bendecido tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. La ley de Moisés, dada por Dios, se tenía que obedecer a la perfección. Y siempre se tenía que obedecer. O sea, todos los días, a cada hora, tenía que obedecer. En todo tiempo. Porque si la quebrantabas o fallabas en un mandamiento, quebrantabas toda la ley. Echabas a perder todo el sacrificio que habías hecho para cumplir la ley de Moisés. Es como las fichas del dominó. Usted para todas las fichas de dominó y cae una
Y todas caen, como un trenecito se van cayendo. Entonces, amados hermanos, vemos que al quebrantar la ley era el abandono de Dios en la persona. Dios los abandonaba. Y en Santiago capítulo 2, verso 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero fallare, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque la ley demanda perfección en la cual ellos no podían hacerlo. Y esta es la razón por la cual la ley trae maldición sobre nosotros. Porque no podemos cumplirla. Y para esto vino el Señor Jesús a la tierra, para cumplir la ley y quitar los pecados en nosotros, para darnos todo lo que Él necesitó para que nosotros venzamos también la ley del pecado y vivamos una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir esa vida, la vida santa, la vida que nadie, ningún humano que no lee la Biblia, nadie conoce de esto, solamente Dios, y nos las dejó escrita en la Santa Biblia. Aleluya. Para que nosotros vivamos una vida santa. Veamos como ejemplo al que cumplió la ley. ¿Quién cumplió la ley? Mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Y la estrategia divina para poder lograrlo. El Señor Jesús, para poder redimirnos o rescatarnos del pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó todos tus pecados de cada uno de nosotros, de toda la humanidad entera, y las llevó a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Allí la llevó mi Señor. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. En otras palabras, Él se hizo maldición. Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos libres, fuéramos enriquecidos, lo tengamos todo con Dios. Amén, amén. Todo esto tenemos que nosotros que entender. Tenemos como ejemplo al Señor Jesucristo, que cuando se hizo pecado por nosotros, Él quebrantó la ley y cayó bajo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado, porque Él tomó nuestros pecados y cayó bajo maldición. Y Dios su Padre lo abandonó cuando Él cargó todos los pecados de la humanidad en Él. Porque estar en pecado es vivir bajo la maldición de la ley, que es el abandono de Dios. ¿Y cuántas personas hemos escuchado? Personas que sabemos que andan mal ante los ojos de Dios, en adulterio, en fornicación, en chismes, en pleitos, en todas las obras de la carne. Y hemos escuchado que dicen: oh, aleluya, hermanos, yo oré por una persona y se sanó. Oiga, si Dios Padre abandonó a su Hijo porque se hizo pecado por nosotros, aquel que está fornicando o está en adulterio o anda en cosas que Dios prohíbe, ¿sabes qué? Dios no está con ella, con aquella persona. Entonces, ¿quién es el que está? ¿Por qué se hizo ese milagro? Porque Satanás es un engañador.
Satanás engaña a las personas que no conocen la palabra de Dios y que quieren vivir como el mundo vive. Aleluya. Usted es una persona separada por Dios. Amén. Usted debe de seguir las pisadas de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vivir en santidad. Buscar la perfección. Y esa perfección la encontramos en Dios. Es el único perfecto. Y Él nos puede llevar a la perfección. Es por eso que cuando Jesús sintió el pecado en su vida, Él gritó fuertemente diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se hizo maldito por nosotros, para que fuéramos bendecidos nosotros, para que no estuviéramos bajo la maldición de la ley, sino nosotros fuéramos bendecidos por la mano gloriosa de Dios Padre, para que fuéramos bendecidos y quitó nuestra maldición para siempre, para decirnos: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y yo te aconsejo que me escojas a mí, dice Dios, que soy vida y bendición y tu pronto auxilio en la tribulación. Tú sígueme solamente, dice Dios, y yo me encargo de todos tus enemigos. Amén, amén. Aleluya. Cristo vive. Porque nuestro trabajo es andar en el Espíritu. Ahí están nuestras guerras, en el Espíritu, no en la carne. Nosotros tenemos que obedecer la Sagrada Escritura, pero la tendencia de la humanidad es llevar una vida sin Dios. La gente se goza al ver un lugar. He estado en muchos lugares, hombre, y todo es igual. Las casas son casas, los toiles son toiles, los carros son carros. ¿Qué diferencia? ¡Ay, el edificio, qué alto! Está tan alto que ni alcanzo a apreciar nada. ¿Qué satisfacción, de veras? ¿Cómo es el diablo? No, amados hermanos, tenemos que seguir la palabra de Dios, amados hermanos, porque de esa manera vamos a servir a Dios, porque el hombre tiene la tendencia de llevar una vida sin Dios y seguir todas las falsedades que les envía el diablo para alejarlos de Dios. Y todo lo que está fuera de Dios es pecado. Es pecado, es maldición. Está maldecido. Todo lo de Dios es maldito. Así que, amados hermanos, la Biblia nos dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta por pecado. Por pecado. Pero nosotros pensamos que yo puedo servir a Dios a mi manera. No, Señor. Eres un maldito, porque no te sujetas a la ley divina. Tenemos que sujetarnos para poder, cuando te venga la prueba, la lucha, todas las circunstancias contrarias a tu vida, tu espíritu humano esté fuerte, fuerte, como un león. Entonces, amados hermanos, y la mayor parte de la gente en general hacen las cosas sin consultar a Dios y vienen a fracaso.
Por eso fracasan mucho. No debe de haber, si son cristianos verdaderos, no debe de haber fracasos en nosotros. Si somos verdaderos. Amén, amén. Pero si somos hipócritas, ¿sabes qué? Te caes y te levantas. Te caes y te levantas. No, Señor. No, Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le vuelve a preguntar y le vuelve a preguntar. Y Pedro comprendió Pedro lo que el Señor le estaba diciendo. No nomás en las buenas, vamos a servirle a Dios. Vienen momentos difíciles donde uno tiene que estar bien agarrado de Dios para poder salir adelante. Entonces, amados hermanos, si sabemos nosotros hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Usted es un pecador, usted es un maldito por no hacer lo bueno que usted sabe. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces vemos que la gente hace las cosas sin consultar a Dios y vienen al fracaso. A esto se le llama caminar bajo maldición, como oveja que no tiene pastor. Cuando el pastor de pastores, mi Señor Jesucristo, vino para enseñarnos la voluntad de su Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Adán y Eva, antes de cortar la comunicación con Dios, ellos tenían abundancia, eran súper bendecidos, amados hermanos, lo tenían todo crecía, todo florecía, todo daba fruto y en todo prosperaban. Eran los amos y señores del planeta. Pero cuando escucharon la voz del diablo, vinieron a escasez, a soledad, a pobreza espiritual y pobreza terrenal. Y toda la maldición les alcanzó. Y como ya no pertenecían a Dios, Dios los echó fuera de su propiedad del huerto. Y le dijo, la tierra no te dará su fruto, sino espinas y cardos te producirá. Y con el dolor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Amén, amén. Ellos cayeron bajo maldición. De tenerlo todo vinieron a pobreza. ¿Qué más le pide usted a Dios, hombre? Si usted hace su voluntad y usted está bajo maldición, usted no alcanza el cielo. Y una persona, por más pobre eternalmente que sea, pero con Dios en su corazón, tiene las puertas abiertas al cielo. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces ellos cayeron bajo maldición por el pecado. El diablo es maldición y Dios es bendición. Amén. Gloria al Señor. Pienso, amados hermanos, que nos conviene seguir a Dios. Aleluya. Porque podemos tener terrenalmente y podemos alcanzar el cielo. Porque el cielo, ni con todo el dinero, ni con todas las casas, ni con todos los terrenos, ni las maquinarias de este mundo puedes comprar una sola salvación. Aleluya. Aleluya. Porque la salvación no se compra, ni se vende tampoco. Es por humillación. Creer en el Salvador del mundo, que es mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La ley divina nos dice
En Mateo capítulo 6, verso 24, nos dice esta ley para que no juguemos a la iglesita, para que no juguemos con Dios. Nos dice la ley divina, Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Si usted tiene dos patrones terrenales y uno le da, lo ayuda a usted, usted dice, qué buen hombre. El otro le da un poquito más de trabajo, usted se enoja con él, lo maldice. ¿Qué clase de patrón? Esto no sirve para nada. ¿Se da cuenta? Bien dice la palabra. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aleluya. No puedes servir a los dos. Deja, dice Dios, que yo te dé las riquezas. Y mis riquezas no añaden tristeza en tu vida. Amén, amén. Y si yo te doy las riquezas, tú nunca te vas a apartar de mí, porque yo te las he dado. Y tú no tienes nada de qué vanagloriarte, de decir, mira lo que tengo. Así es el humano carnal, que no ha conocido lo que es palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No podemos servir a los señores. Ellos ya habían escogido al Dios de la maldición y de la muerte. Este Dios es el causante de todo lo malo que pasa en este mundo. Él tira la piedra y esconde la mano. Así es el diablo. Y así son muchos cristianos. Tiran la piedra y esconden la mano, para que le echen la culpa al Dios que te ama y quiere lo mejor para ti. No culpes a Dios por las enfermedades. Escucha muy bien. Aleluya. No culpes a Dios por las enfermedades. No culpes a Dios por la muerte de un ser querido. No culpes a Dios por las tormentas. No culpes a Dios por los tornados, por los terremotos, por las catástrofes, por las inundaciones, por las matanzas sanguinarias que pasan en este mundo. Dios nos dice de dónde viene todo esto. Ellas vinieron con la caída del hombre y su autor es Satanás. Amén. Satanás trae todo esto. Así es. Aleluya. Para que le echen la culpa a Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? A ver, dime, ¿por qué hay tanta hambre en Etiopía? ¿Por qué hay tantas matanzas por donde quiera? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Y saben por qué? Porque no vienen a Dios y se humillan y quieren hacer lo bueno. Por eso hay tantas injusticias en la tierra. Amén, amén. Y Dios nos dice, amados hermanos, que todo esto vinieron con la caída del hombre y su autor es Satanás. Ahora escuchen muy bien. Cuando Satanás sea finalmente eliminado del contacto humano, o sea, de la tierra, estas leyes dejarán de funcionar. Aleluya. Estas leyes van a dejar de funcionar. Cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego y azufre, no habrá más lágrimas, no habrá más muertes, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, ni pleitos, ni habrá animales feroces. Los animales feroces van a vivir junto con la gente. No van a ser feroces. Ellos se hicieron feroces de que Adán y Eva
pecaron. Todo lo maldijo, porque Satanás es el que maldice. Así es. Y tú piensas que es Satanás el que te prospera. No, Satanás tiene listo esa trampa para después reírte por la eternidad de ti a carcajadas. Cuidado con él. No va a haber animales feroces. La Biblia dice a través del profeta Isaías que la serpiente, esas venenosas, que el niño jugará con la serpiente. Allí estará entre el león, la pantera, el oso. ¿Y sabes qué? Y no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya están en otra dimensión de paz, de amor. Ya no hay pecado en ese tiempo del milenio. Así que, amados hermanos, todo va a ser paz de acuerdo a los propósitos del Señor Jesucristo. Y Cristo es un Dios de orden. Él va trabajando paso a paso. Él nos dice en Mateo capítulo 5, verso 17. Escuchen muy bien. Él nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, para quitar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. A eso vino el Señor. ¿Para qué vino? ¿Para qué era? ¿Para qué Cristo tenía que cumplir la ley? Para rescatarnos de esa ley. Para rescatarnos, para hacernos libres, para que perteneciéramos a Dios. Porque toda la humanidad estábamos bajo maldición y nacimos bajo maldición. Aleluya. Nacimos malditos. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso Cristo vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley para hacerte libre y seas un hombre conforme a mi corazón, dice Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca pienses que yo vine para suspender o dejar sin vigor la ley o el Viejo Testamento. No, yo vine para cumplir toda la ley y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, para que todos puedan caminar mano a mano con Dios. Y las Sagradas Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 15, verso 4, nos comprueba que nadie debe de eliminar nada en la Biblia. Muchos han quitado el Antiguo Testamento. Y dice allí en su rótulo, dice Iglesia el Nuevo Testamento, porque de ahí se basan nomás. Ahora, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto? Romanos 15, verso 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para que usted mismo vea y dice: wow, aquí está la confirmación, lo que dice en el Antiguo Testamento, y usted esté más seguro, y crea que Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios no es un humano que ahorita te dice que sí, al ratito te dice que no. No, Dios te promete algo, Él te lo cumple. Nadie debe de revocar el Antiguo
Testamento, porque todo se cumple en el Nuevo Testamento. La Biblia dice: ay de aquel que le quite y le ponga a la Santa Biblia, porque su nombre será borrado del libro de la vida. Ven que no podemos quitar nada, ni una palabra podemos cambiar, porque Dios es perfecto. Amén, amén. Si nosotros le agregamos algo, ¿sabes qué es lo que vamos a agregar? Imperfección. Entonces, vamos a contaminar la Biblia. Por eso dice, no metas tu cuchara allí. Lo que yo te dejé escrito, síguelo. No me quieras corregir a mí, dice Dios. Así que cálmate vos, le dice. ¿Cuántas personas no valorizan el trabajo que hizo Cristo para darnos esa oportunidad para ir al cielo? Muchos no lo valorizan. Muchos piensan que le están haciendo el favor al hombre al estar en una iglesia. No, tú debes de buscarlo, porque tú debes de saber que tú necesitas de Dios. Porque si no lo buscas, tu vida está en juego. Y puedes fallar y no puedas alcanzar el cielo. Entonces vemos, amados hermanos, de que muchos no valorizan eso. Cuando Cristo vino para darnos la oportunidad para ir al cielo, porque por la ley todos estábamos bajo maldición, por la naturaleza pecaminosa. Todos teníamos la naturaleza pecaminosa. Por eso había una suma necesidad que Cristo viniera a cumplir la ley, para que Él nos abriera ese camino nuevo y vivo para llegar al cielo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, por la ley, nadie podíamos ser salvos. La ley era como una medicina que solo te controla la enfermedad, pero no te sana la enfermedad. Como el diabetes. La medicina para el diabetes te la controla, pero no te sana. Te la controla nomás para que tengas vida, sigas viviendo. Y todo depende de nosotros, si queremos vivir o ya no quieras vivir. Pero creo que nos conviene seguir viviendo todavía. Aleluya. Entonces, amados hermanos, eso lo que es, amados hermanos, la ley de Moisés, como una medicina, pero para controlar, para que nosotros tengamos vida, pertenezcamos a Dios. Así era la ley, que no salva al humano, sino es un calmante para la venida de Cristo. Porque la ley nos llevaba para que nosotros reconociéramos al Salvador del mundo. Y era muy difícil cumplirla, porque aunque tuviera 100 puntos, es lo máximo. 100 puntos buenos, con un punto malo, quebrantabas toda la ley. Imagínense, era tan estricta. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, verso 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Qué dice, amados hermanos? Que por medio de la ley nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo. Necesitábamos la sangre bendita de Jesucristo,
que derramar por la humanidad. Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué dice así? Porque la ley te dice, si haces esto, entras en maldición. Entonces, eso el conocimiento te da a conocer lo bueno, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Por eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero vemos, amados hermanos, de que Cristo vino para que no carguemos con la maldición de Adán. Porque todos venimos de la descendencia de Adán y de Eva. Amén, amén. El nombre de Eva significa madre de todos. Entonces venimos de allí nosotros, ahí. Nuestra descendencia tiene solamente 6,000 y unos cuantos años más. Entonces, Cristo vino para que no carguemos con la maldición de Adán, para que no estemos maldecidos. Porque todos estamos maldecidos. Todos caímos bajo maldición. Cada persona que nacía, cada niño que nacía, nacía maldecido bajo la maldición de la ley. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió o rescató de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Por qué dice hecha por nosotros maldición? Por el pecado de Adán y de Eva. Amén, amén. Hecha por los humanos maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en una cruz? Cristo. Cristo se hizo maldito. Maldito se hizo el Señor. La ley era buena porque fue dada por Dios, para que todo aquel que quisiera servir a Dios lo hiciera y recibiera de parte de Dios la bendición y la protección contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la muerte eterna. Ya que la ley revela lo que desagrada a Dios, lo que debe de evitarse para no interrumpir las relaciones del pacto. Y mediante la obediencia a la ley, la persona tenía vida. En otras palabras, pertenecía a Dios. Pertenecía a Dios. Que si moría, iba al seno de Abraham. Por eso en el Antiguo Testamento todos iban al seno de Abraham, aquellos que estaban luchando allí para cumplir la ley. Iban al seno de Abraham hasta que Cristo los redimiera de la maldición de la ley. Por eso cuando Cristo murió, fue y les predicó. Les predicó. Entonces, muchos se fueron con Cristo. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, cargando nuestros pecados. Y los 10 mandamientos y el resto de la ley mosaica, y fueron clavados en la cruz con Cristo. ¿Por qué dice así? Porque Cristo cumplió los 10 mandamientos y toda la ley mosaica. ¡Gloria! ¡Aleluya! Cumpliendo por completo la ley. Escuche,
escuche esto. Jesús no eliminó la ley ni el Antiguo Testamento, sino Él la cumplió perfectamente. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, Romanos 3:31 nos dice, con signos interrogativos, luego por la fe invalidamos la ley. Y dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera no se eliminó la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, lo que está escrito en el Antiguo Testamento se confirma. Lo que Dios prometió en el Antiguo. Es una confirmación. Dice, no se puede quitar, no se puede eliminar el Antiguo Testamento. ¿Eh? Gloria a Jesús. La ley de Moisés sigue en pie. Y sabemos que ha sido cumplida por Cristo. Ahora todos los creyentes que hemos muerto y resucitado con Cristo, que quiere decir que hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos de la ley. Amén, amén. Y ya nadie puede obligarnos a vivir por la ley, porque la ley no salva, No. ni puede borrar los pecados, sino la ley era como una medicina para controlar el pecado. Amén, amén. Para eso era la ley, para controlar el pecado. ¿Mm? Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, Por eso amén. necesitábamos que el Señor viniera. Eso fue el motivo por el cual mi Señor Jesús fue a morir a la cruz para derramar toda su sangre por la humanidad. Gloria al Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la maldición de la ley era el pecado. Eso es lo que era la maldición de la ley. Si una persona está en pecado, está bajo la maldición de la ley. Amén, amén. ¿Y cuántos cristianos, si no pecan, no están a gusto? Tienen que andar, como dijo San Pedro. La puerca lavada, no pueden estar limpios nunca. La puerca lavada vuelve a lodazal otra vez. Tú la limpias, bien bonita queda. Así es, aleluya. Y te descuidas tantito, allá hasta que nomás la trompita saca. Bien enlodada. Amén, amén. Y el perro, dijo San Pedro, y el perro huevero, que aunque le quemen el hocico, lo sigue haciendo. Así es. Porque ya están impuestos a vivir el pecado. Amén, así es. Entonces, no se puede jugar con Dios. ¿Eres cristiano o no lo eres? Gloria a Dios. Porque te vas a llevar un susto muy grande. Es muy bonito ser cristiano. Amén, amén. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Nos reunimos, la familia, en el cielo. Gloria a Dios. Porque para eso quiere el Señor. Que nosotros aceptemos la sangre del Señor Jesús. Que creamos en Jesús. Amén, amén. Porque la maldición de la ley es el pecado. Y San Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 al verso 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, por toda la humanidad, en la carne,
¿Por qué? ¿Qué padeció el Señor? Oye, lo trituraron, lo molieron todo su cuerpo de tanto golpe, tanto latigazo, tantas cachetadas, hicieron lo que quisieron con Cristo. Pero Cristo padeció por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Gloria a Dios. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén, amén. Sí. La humanidad que sirve a Cristo no debe pecar. No. No debe pecar. Pero como en una iglesia hay ovejas y hay cabritos, hay malditos y hay santos. Aleluya. Los malditos son los que no quieren dejar el mundo. Esos son malditos ante los ojos de Dios. Y su fin va a ser el infierno. Así es. Aunque hayas estado en una iglesia. Amén, amén, así es. Pedro, ¿me amas?, le dijo Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no nomás debemos de decir de boca, yo amo tanto a Dios. No, de boca. Y usted sabe, hermana, cuánto lo amo. Ah, Mire nomás. ¿Se da cuenta, hermano? No, hermanos. Para servir a Dios tiene que ser de corazón. Amén. Amado hermano. No andar jugando con Dios. No ser un hipócrita. Santo es el Señor. Que el Señor lo lavó con su sangre. Y usted va y se revuelca otra vez. Entonces dice la palabra de Dios, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén, amén. Todo esto quiere decir que todo aquel que venga a los pies de Jesucristo, ¿sabes qué? Viene de corazón. No porque alguien le está dice, acepta a Cristo, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante. No, tiene que ser de corazón para poder que se aleje del mundo y del pecado. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los pecados de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el cristianismo. Amén, amén. Ese es el cristianismo. Para no vivir conforme a la voluntad de los hombres, sino vivir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Oh, es muy bonito la vida cristiana. Si usted no le ha agarrado sabor, es que examine su vida. Examínela. Porque usted, ¿sabes qué? Ahorita que está fuerte y sano, ¿sabes qué? Se rebela contra Dios. Pero Dios con tantito así, te quita los machitos. Amén, así es. Aleluya. Sí, con cualquier cosa que venga, tú te rindes. Amén. Así que, amados hermanos, Cristo ya nos redimió o rescató del pecado. Y la palabra redimir es dejar libre. Porque nosotros estábamos esclavizados. Éramos esclavos del pecado. Así es. Teníamos cadenas en las manos y en los pies. Que no podíamos ir a Dios, pero al pecado sí corríamos. Corríamos tras el pecado. ¿Y saben lo que dicen los ingratos? Mundanos. Ay, Señor, perdóname. Y ya piensan y lo siguen haciendo. Están jugando con Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué están pisoteando? La sangre bendita que mi Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén, No amén. le están dando importancia. Redimir es dejar libre a un prisionero o a un esclavo mediante un precio determinado.
El Señor estaba pagando por todos. Gloria a Dios. Por todos. Aleluya. Y Cristo ya pagó el precio por toda la humanidad. Porque estábamos atrapados. Estábamos encadenados. No éramos libres. Pero Cristo vino y nos hizo libre. Amén, Y podemos preguntarlo, ¿y cómo lo hizo? Bueno, te lo voy a recordar. Haciéndose maldición. Cristo se hizo maldición por causa nuestra. Amén, Él amén. nunca pecó. Amén, amén. Él todo el tiempo hizo lo bueno. Está como que a alguien terrenalmente comete un robo, un ejemplo, y otra persona dice, no, yo fui el que robé. Así fue Cristo, así lo hizo Cristo. Un inocente fue a la cárcel, y aquel culpable quedó libre. Nosotros quedamos libres. Amén, amén. Y Cristo se hizo culpable. Oh, alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Entonces el Señor se hizo maldición por causa nuestra. Él sufrió nuestro castigo por ser nuestro sustituto. No importa qué tan pecador seas, Cristo te perdona tus pecados. Cristo te ayuda, porque para eso vino Él, para ayudarnos a quitarnos o a romper las cadenas de las manos, de nuestras manos y de nuestros pies, y hacernos libre, pero libre para servir a Dios. No libre para pecar, no. Amén. Gloria a Dios. Cristo fue nuestro sustituto. Y el juicio de Dios cayó sobre Él en la cruz. ¿Sí? El juicio de Dios cayó sobre Él. Porque Él llevó la culpa de todos. De aquel borrachín que dice que una no es ninguna. De aquel que se prende de un cachiflín y mira las que altas van. Mira qué alto vuela y no va nada arriba, anda bien loco, bien zafado. Él tomó la culpa de nosotros que nacimos bajo pecado. Y el juicio cayó sobre Jesús en la cruz para redimirnos por completo, una vez y por siempre, y vivamos bajo su gracia. Gloria a Dios. Porque la ley es un sistema de pruebas y exigencia, mas la gracia es un tesoro de favores y misericordias, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué lindo es mi Cristo, amados Amén, hermanos. amén. Gloria a Dios. Ahora, en San Juan capítulo 1, verso 17, nos habla de la ley de Moisés y nos habla de la gracia. ¿Qué nos dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, las Escrituras nos hablan de Adán y de Cristo. Veamos qué dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 18 al verso 19 dice: así que, como por la transgresión, por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Quién fue?
¿Quién fue? Que hizo justicia, por la justicia de uno. Así que por Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y así nosotros nacimos, en pecado, bajo la maldición de la ley. Y sigue hablando la palabra, así también, por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. A eso vino Jesús, a cumplir toda la ley, a cumplir todo lo que está escrito en el Viejo Testamento, para hacernos libres para la honra y gloria de su Padre. Que el Señor me le siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios.